Para hablar de diseño estratégico es importante primero aclarar el significado de la palabra estrategia. Y muchos de nosotros como diseñadores lo hemos escuchado como algo ajeno a lo que hacemos. Es poco común que se nos involucre en la estrategia del negocio o de la organización en la que estamos trabajando. Esto crea como cierta nube alrededor de la palabra estrategia que lo hace parecer lejano y difícil de hacer, pero me gustaría aclarar el concepto y complementar con algunos otros conceptos que nos van a ayudar a entender exactamente a qué nos referimos con la estrategia. Y para esto hay 4 conceptos muy importantes que hay que entender. Primero el de la misión de la organización o de la compañía. Luego hablaremos de la estrategia, para después hablar de tácticas y al final hablar de artefactos. Y para hablar de estos conceptos les quiero dar un ejemplo que la verdad no es mi favorito, pero nos ayuda a entenderlo de forma muy clara. Y hablamos de la guerra. Y es el ejemplo más claro de estrategia que podemos pensar. Cuando un país le declara la guerra a otro país, la misión es absolutamente clara. Y hay una declaración de esa misión, ¿cierto? Al final la misión es ganar la guerra. Eso es la intención, es el porqué de lo que queremos hacer. El cómo viene justo en la estrategia. Y bueno, yo no soy experto en estrategias de guerra, pero me puedo imaginar cómo un país puede hacer un plan para debilitar a su enemigo. Puede ser un plan frontal o puede ser un plan que ataque las fronteras. Y al final hay un plan muy claro de cómo podríamos ganar la guerra. Esta estrategia puede cambiar y la estrategia se alimenta de algunas cosas fundamentales como las fortalezas del país mismo, sus debilidades, las oportunidades que encuentra basadas en el contexto y las amenazas que tiene, porque también está siendo atacado. Y todas estas cosas van informando la estrategia. Para darles algunos ejemplos, cuando Apple estuvo al borde de la bancarrota y trajeron de nuevo a Steve Jobs, probablemente conocen esta historia, una vez lo corrieron y regresa a la compañía, su estrategia fue muy simple, fue simplifiquemos. El contexto, pues un mercado lleno de opciones, lleno de computadoras que nadie entendía, lleno de modelos con muchos numeritos y letras. Y la estrategia de la compañía en ese momento fue simplificar su línea a solo 4 productos. Y famosamente en un cuadrante puso las computadoras profesionales y las computadoras para todos. Y en el otro si eran portátiles o de escritorio. Y esa estrategia le permitió a Apple al final competir contra Microsoft, que tenía la mayoría del mercado. Hizo entendible las computadoras y empezó a voltear los números para la compañía. Eso les permitió ganar la guerra hasta cierto punto. Entonces, bueno, hablamos de la misión y de la estrategia, encontrar una oportunidad, estudiar el contexto y analizar cómo podríamos lograr esa misión. Es importante las tácticas también para la estrategia. Las tácticas son el grupo de iniciativas que nos permite ejecutar esa estrategia. Si regresamos a mi ejemplo no tan favorito de la guerra, podemos pensar que si la estrategia es aislar al país para que se rindan pacíficamente, por ejemplo, tendríamos que imaginarnos como táctica pues cerrar las carreteras o bloquear los suministros. De nuevo, esta no es mi analogía favorita, pero creo que nos ayuda a entenderlo muy bien. Y la táctica está a la orden de la estrategia. Las tácticas están alineadísimas con la estrategia y la estrategia está obedeciendo a la misión. Tanto las tácticas como las estrategias pueden estar cambiando dependiendo del contexto. Hay estrategias que no funcionan y toca repensarla. Son las tácticas las que nos permiten aprender si la estrategia está funcionando o no. Ahora, las tácticas por sí solas siguen siendo planes. Las tácticas necesitan artefactos para ser ejecutadas. En la analogía que
que estamos platicando, los artefactos pueden ser los tanques y cualquier cosa que usemos para llevar a cabo esa iniciativa. Curiosamente, como diseñadores, tendemos a trabajar siempre en los artefactos y estamos trabajando en los tanques y en las granadas y en las cosas que se necesitan para ejecutar las tres cosas de arriba. Y muy poco visitamos las iniciativas y muy poco visitamos la estrategia. Normalmente se reserva para las personas que saben hacer estrategia. Pero esto no tiene que ser así siempre y justo de lo que vamos a hablar es de cómo podemos hacer diseño estratégico centrado en las personas. Y hablaremos en la siguiente lección de qué significa hacer una estrategia centrada en las personas y como diseñadores, porque esta es la herramienta más útil que podemos tener para poder discutir el porqué de lo que estamos haciendo, el cómo lo estamos haciendo en la estrategia, las iniciativas y luego ayudar a ejecutar para ganar la guerra. Difícil de quitar para ver lo que realmente significa. Si regresamos algunos años a los 80s y a los 90s y vemos las grandes compañías que llegaron a valer billones de dólares, miles de millones de dólares, son compañías que crearon tecnología pura y dura. Por ejemplo, Apple, que creó la primera computadora personal y que encogió dentro de una tarjeta todo lo que se necesitaba para que una computadora funcionara sin estos grandes cuartos. Microsoft, que creó el primer sistema operativo masivo, Microsoft Windows. Y nos podemos imaginar la labor titánica de crear un sistema operativo desde cero. Hoy lo damos por sentado, pero en algún momento se creó. O Google, que tuvieron una idea de crear tecnología que pudiera indexar todos los contenidos del Internet. Y todas estas compañías crearon tecnología y las consideramos como compañías innovadoras. Su core estaba en lo que podían hacer con código, con hardware, con software. Si adelantamos el tiempo al presente, las compañías que hoy valen billones de dólares, como Uber o Airbnb o Instagram, estas compañías que vemos en las noticias como gigantes de tecnología, en realidad no son compañías de tecnología, son compañías de experiencia. Si vemos críticamente Uber, por ejemplo, y nos preguntamos qué inventó Uber, pues Uber no inventó los smartphones, Uber no inventó el GPS, Uber no inventó las bases de datos que permiten guardar la información de los conductores, ni inventó conectar a dos personas. Uber no inventó nada. Uber creó una experiencia mejor para una necesidad humana, que es transportarnos. Lo mismo con Instagram o Airbnb. Airbnb en realidad no inventó tecnología pura y dura. Lo que hicieron fue crear una experiencia alrededor de algo que parecía inimaginable, quedarte en la casa de un extraño. Y Uber viajar en el coche de un extraño al trabajo todos los días. Pero crearon esa experiencia, crearon una experiencia que te permitiera confiar en un extraño para dormir en su casa y que un extraño durmiera en la tuya. Crearon la experiencia que te permitiera tener un coche disponible, no importa la hora ni el lugar, y que fuera seguro. Y ahí está la clave de su ventaja competitiva y de la estrategia de todas estas compañías que menciono. No en la tecnología que estaban creando, sino en la experiencia que estaban creando para sus usuarios. Si hoy piensas cambiarte de aplicación para ir al trabajo, es muy difícil. Crearon emociones alrededor de esa experiencia. Mucho más clave que eso, la hicieron deseable.
deseas usar Uber, deseas usar Airbnb, deseas usar Instagram. Y ahí está la estrategia de estas compañías, muy clara. Pensar en las personas y en sus necesidades como centro de todo lo que construyen. No en la tecnología, sino en las personas. Y los equipos de estas compañías son de miles de personas que están todo el tiempo pensando en cómo pueden mejorar la experiencia, cómo pueden hacer que esto sea más fácil de usar, cómo pueden hacer que esto sea más rápido, cómo pueden hacer que sea más deseable. Y cuando hablamos de diseño centrado en el usuario, estos son 3 buenos ejemplos. Son compañías que han puesto las necesidades de las personas antes de la tecnología. Y son ejemplos hoy de experiencias que se vuelven esperadas. Ya no las apreciamos tanto. Ahora esperamos que todo suceda rápido, inmediato. Y es esa la ventaja estratégica que han desarrollado estas compañías. En inglés esto le llaman customer centric o user centric. Y hay toda una disciplina alrededor de esta práctica. Y a eso le llaman diseño centrado en el usuario. O Human Centered Design. Si quieren buscar más información lo van a encontrar muy fácil como HCD o Human Centered Design o User Centricity también. Y lo único que significa esto es que ponemos a las personas primero antes de las necesidades del negocio, antes de las necesidades de la tecnología y de lo que se puede crear como eje de nuestra estrategia. Y al final han demostrado ser exitosas y han también demostrado cumplir su misión a través de esta mentalidad. El diseño centrado en el usuario, o como prefiero yo decirle, el diseño centrado en las personas o en los humanos, como se dice en inglés, requiere de 2 partes muy importantes. Y una es la mentalidad para diseñar para las personas y otra las herramientas de cómo podemos diseñar para personas. Estas 2 partes son súper importantes y las vamos a ir explorando a través del curso para asegurarnos de que estamos creando valor para las personas. A esta creación de valor algunos le dicen innovación. La palabra innovación trato de evitarla porque muchas personas ven innovación de diferentes maneras. Algunos ven innovación tecnológica, algunos ven innovación en modelos de negocio y también tiene como un halo la palabra que a veces es difícil de quitar para ver lo que realmente significa. Pero mi definición favorita de innovación es la creación de valor. Se hace innovación cuando creas un producto o un servicio que es tanto deseable, como hablábamos de la deseabilidad de los productos que mencioné anteriormente, como factible y viable. Factible tecnológicamente, es decir, se puede construir, tenemos lo necesario para hacerlo. Viable en términos del negocio y de si es sustentable y de si puede vivir de manera sustentable. Y deseable hacia las personas. Y la combinación de estas 3 cosas crea algo valioso. Ahora, la innovación no sucede si no hay adopción. Es decir, podríamos crear algo que sea deseable, factible y viable, pero que nadie use. Y ejemplos como este podemos recordar muchísimos. Yo recuerdo que cuando tenía unos 15 o 16 años, una tía me regaló un mini disc, que era la promesa de la evolución del Discman, ¿no? Primero tuvimos el Walkman, luego el Discman, y el mini disc estaba en una posición un poco incómoda, no era digital totalmente, no era cinta, pero le cabía un poco más y tenía un diseño muy diferente y era cuadrado y en fin, había ahí ciertas cosas deseables en el producto. Y claramente era viable y factible. Se produjo en masa y se distribuyó. Pero si algunos de ustedes no recuerdan el minidisc, es justo porque no tuvo adopción. Y si tuvieron y vieron cómo se murió también y cómo sus amigos nunca tuvieron, eso es a lo que me refiero con la adopción del producto. Se creó y se pensó como un producto que iba a generar valor,
para los que lo usamos generó valor, pero no llegó a tener una adopción masiva. Hay un libro que se dedica a explicar el fenómeno de la adopción, que se llama Cruzando el Abismo o Crossing the Chasm, por un autor que se llama Jeffrey Moore, y plantea la teoría de una curva, que es la que estamos viendo en la diapositiva. La describe como la curva de adopción tecnológica y cuenta cómo diferentes productos han pasado por cada una de las etapas, empezando por los innovadores, que son las personas que prueban todo cuando les llega a las manos y se meten a las betas de productos, y son las personas que tienen la tecnología antes que nadie. Y cómo ese producto va pasando por diferentes etapas, como cuando los early adopters comienzan a usarlo, y luego cómo alcanza adopción masiva a través del early majority, el late majority y al final los laggards o los rezagados. Y podemos ver este curso de adopción de tecnología con muchos productos. Yo recuerdo cuando solo algunas de mis personas, de mis amigos cercanos tenían WhatsApp y tenías 3, 4 contactos en WhatsApp. Y después de un par de años, mi abuelita me estaba mandando mensajes por WhatsApp, ¿no? El producto pasó por esa curva de adopción y llegó hasta los últimos, en los rezagados, las personas que apenas tenían smartphones, y tuvo adopción. Es un concepto importante de entenderlo, porque el valor puedes crearlo, pero si no tiene adopción, en realidad no lo podemos llamar una innovación. Entonces, el propósito del diseño centrado en el usuario es crear valor. No solo hacer cosas por hacer cosas, sino crear valor para las personas. Tampoco tiene como objetivo último innovar, sino hacer algo que valga la pena el tiempo, el dinero, el esfuerzo de las personas. Y como estrategia de las compañías, este ha resultado ser la mejor. Entonces, como vemos, para hacer diseño centrado en las personas, necesitamos tanto la mentalidad como las herramientas que nos permitan hacer algo deseable, viable y factible, y que lleven a la adopción del producto o servicio que estemos haciendo, ¿no? Y que esté creando valor. Vamos a empezar a hablar de la mentalidad, y en la siguiente unidad hablaremos de 4 cosas fundamentales que nos van a permitir empezar a poner a las personas primero y crear algo que de verdad sea valioso.